buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, en realidad la exposición que les voy a hacer está enfocada a lo que se trata el control de calidad, el control o la gestión para asegurar que nuestros empaques o embalajes nos den garantía o nos den la confianza de que van a cumplir su objetivo, ¿no? Entonces tenemos acá un objetivo, creo que todos saben, nuestro objetivo es que nuestros productos vayan a todo el mundo, o sea, no es limitarnos. Hablamos no solamente por la pequeña empresa que pueda tener o la empresa que maneje, sino en la aspiración que todos buscamos, ¿no? Que los productos peruanos vayan a todo el mundo. Bueno, hay una definición de empaque. Es una combinación de arte, ciencia y tecnología para conservar, transportar y comercializar productos. Es importante darnos cuenta, ¿no?, que hay un tema de arte, un tema de ciencia, por las estructuras, por los materiales, por la ingeniería que tienen los materiales, ¿no?, la tecnología para lograr la consecución de ese material, y el arte que, digamos, le da una armonía a la presentación del producto que queremos que se venda. Bueno, definición de empacado y envasado, ya de no solo empaque sino empacado, tenemos resaltando acá método para proteger y contener productos con el objetivo de minimizar el impacto ambiental hasta su consumo. O sea, como coincidimos con la ponencia anterior, no se trata que un empaque preserva el producto eternamente, sino está sujeto a condiciones de, digamos, que el producto contenido pueda ser dañado, pueda ser alterado, pueda ser, digamos, modificado por el tiempo de almacenamiento, y dependemos de la calidad del envase, la calidad del proceso de envasado. Entonces, en realidad tenemos que proteger y contener el producto, ¿no?, en esto. El principal rol del empaque es proteger el alimento del ambiente exterior y del daño por abrasión, para contener el producto, para proveer información al consumidor sobre los ingredientes y nutrientes. Acá hay un ejemplo de un empaque, ¿no? Vemos una fruta, un plátano, es un empaque. ¿Por qué es un empaque? Porque, digamos, viene a ser un empaque inteligente, ¿no? Porque dentro tenemos el producto. Cuando vemos la cáscara limpia, sin ninguna mancha, sabemos que el contenido también está limpio. Entonces es un ejemplo de lo que nosotros queremos con nuestros embalajes y nuestros empaques, que lleguen al consumidor, al cliente, a la sociedad, y sean degradables, y que no causen estrés a la sociedad ni al medio ambiente, y que sean aceptados y que sean provocativos. Bueno, ¿qué es lo que espero de mi empaque? Hagámonos la pregunta, ¿no? Entonces acá hay un rompecabezas, no sé si se dan cuenta. La primera pieza de este rompecabezas es contener, encapsular un producto. O sea, ¿qué quiero guardar? ¿Qué quiero poner? Entonces tengo que hacer, entre comillas, un diseño de lo que yo quiero, que tenga presentación, que proteja al producto y que lo preserve, ¿no? O sea, ya estamos armando rompecabezas. Acá un tema de preservación, vemos que hay características organolépticas que debe cumplir, que considera el producto como un ejemplo, ¿no? Una estructura de un envase que tiene como objetivo preservar el producto. Proteger el producto, vemos formas de protegernos, de empaques que lo protegen, entre comillas, de la manipulación, que son jabas de cartón, ¿no? Que permiten el transporte sin que se dañe el producto. Dar información al consumidor, ingredientes, composición nutricional. O sea, hay información que tiene que llegar al consumidor para que vea que está consumiendo un empaque, un producto que está de acuerdo a sus exigencias. Tiene que darnos seguridad en cuestión de higiene e inocuidad.
tiene que ser, en muchos casos, cuando es un empaque cerrado, tiene que tener un sello, tiene que ser hermético, lo cual me asegura que el producto que se va a contener va a tener un largo tiempo. Mantiene las características del producto, olores, aromas, olor, sabor. Tiene que ser resistente para el manipuleo, ¿no? Diferentes formas de manipuleo, transporte aéreo, marítimo, terrestre. Funcionalidad y conveniencia para el uso, almacenamiento, distribución, consumo intermitente. O sea, tiene que ser funcional para el uso, para el almacenamiento. No gano mucho teniendo un envase que no lo va a poder guardar, que no lo va a poder almacenar o que no lo vaya a poner a disponer. Tiene que tener la capacidad, peso y volumen que me va a satisfacer para poder entregar mi producto. Me debe permitir el reciclado, tomando en consideración que últimamente tenemos también la ley del plástico de un solo uso, en que están promoviendo que ya haya más responsabilidad tanto en la comunidad como en la empresa privada, en que los envases que salgan, que se expendan o que se vendan, todos tengan carácter de reciclables. O sea, un envase que no sea reciclable ya está señalado a que va a desaparecer. Sostenibilidad. Sostenibilidad está enfocado tanto a la reciclabilidad, a la energía que se utiliza para poder tener el envase, al manejo del proceso productivo. O sea, tiene que ser armónico con la naturaleza. Cumplir con las regulaciones tanto sanitarias por el envase, regulaciones por el producto también, regulaciones que me ayudan a competir a nivel global con otros países y mi producto llegue a todo el mundo, como vimos en el mapamundi inicial. Debe permitir algún dispositivo de seguridad que me prevenga o que me advierta la alteración o alteración del producto. O sea, es una característica que me da más confianza de que mi producto, cuando llegue, no haya sido alterado y de repente por la alteración el cliente o el consumidor que lo reciba, cuando reciba algo malo, no haya sido producto de que alguien cambió el producto, sino que sea lo que yo he producido llegue al cliente. Que me permita trazabilidad, o sea, de la información que tenga el proceso productivo, me tiene que permitir tener trazabilidad para poder hacer un seguimiento del producto. Tiene que tener un medio de marketeo, publicidad, atracción del consumidor. O sea, es un medio que me va a permitir atraer al consumidor. Y ya tenemos nuestro empaque completo, ¿no? Atraer al consumidor es la presentación del producto, apoyar a la venta del producto, ¿no? Acá están todos los puntos que hemos revisado, que son 16 piezas de ese rompecabezas, que es lo que debe cumplir mi empaque. Al final, mi empaque me tiene que llevar a la productividad, a elevar mis ventas, a elevar la aceptación de mi producto, a elevar la confianza del consumidor hacia mi producto. En realidad, el empaque viene a ser mi producto. O sea, yo estoy hablando del producto que lo vendo, que ya puedo poner un contenido, por decirle, leche en polvo, pero si el empaque no está bien, esa leche en polvo no se va a poder vender, o va a salir mal, o no va a tener aceptación entre los clientes. Otro ejemplo de un empaque: una manzana que la protege de la humedad y que el contenido es un contenido fresco, ecológico. ¿Qué es lo que espero de mi empaque? Acá hay unos conceptos que sí me gustaría repasar. El envase crea una relación de largo plazo entre el consumidor, el producto y la marca. O sea, hay una relación. Si yo quiero mantener un producto mío en el mercado, tengo que darle un link, un enlace que haga que el consumidor se agarre del empaque y le guste, y lo busque, y quiera tener ese producto siempre. No es una vez, un solo uso, y sabes que no me gustó, ya no lo compro, sino debe tener
un medio que atraiga al consumidor. Vender el producto no es suficiente. El amor a primera vista no te asegura un matrimonio exitoso. O sea, tiene que convencer. Entonces el contenido va en función de la calidad de mi empaque. Si tengo un empaque que no tiene calidad, ojo, que cuando me refiero a calidad del empaque, me estoy refiriendo a no solamente el tipo de empaque, el tipo de material, también está el proceso que me asegure que esté bien conformado el envase, que esté hermético, que esté limpio, que esté inocuo, que haya seguido todas las prácticas de buena práctica de la manufactura. O sea, es todo un conjunto de acciones. Un buen envase protege tu producto. Un excelente envase protege tu marca. Si hablamos de marca, todos queremos que nuestras marcas estén presentes en el consumidor. Entonces, tenemos que enfocarnos en el envase como algo importante. Esa es la introducción que les hago para que veamos que es importante los sistemas de gestión que pueda aplicar para asegurar esto. Entonces, como sistemas de control tenemos alta supervisión, digamos, tenemos que controlar que haya mucha supervisión, que haya costos altos, que haya baja comunicación, que haya un trabajo bajo en equipo, que haya baja responsabilidad, bajo orgullo en mi empresa, en mi proceso productivo, ¿no? Tengo que gestionar estas deficiencias para lograr que haya menos supervisión, que haya menos costos, que haya buena comunicación, alto trabajo en equipo, alta responsabilidad y alto orgullo. Entonces, busco un balance de los factores socioeconómicos versus grado de protección del alimento, costos a quien va dirigido el producto. Bueno, avanzando un poquito, busco cumplir con programas y plazos de entrega de producto, ser competitivo, ahorrar costos, rentabilidad, estandarizar mis productos, asegurar que el concepto de empaque diseñado se cumpla. ¿Cómo aseguro que el empaque reúna las características? Entonces ahí viene mi gestión. Hay una teoría de calidad reactiva versus calidad preventiva. ¿Qué es lo que busco yo? Yo no puedo ser reactivo, yo debo ser preventivo. Buscar siempre el mejoramiento continuo. Debo establecer criterios de calidad que le garantizo a mi cliente, para no tapar, que le garantiza a mi cliente o al consumidor, ¿no? ¿Qué le voy a garantizar? Entonces para eso tengo que establecer un criterio de calidad, un proceso de calidad, un sistema de calidad. Acá hay un concepto que es caracterización de los materiales y definición de especificaciones críticas. Este es un punto importante cuando yo escojo el material de empaque que quiero utilizar y el método de envasado que voy a utilizar. Es una unión, el método de envasado y el tipo de empaque, y teniendo el empaque claro que va a manejar, yo tengo que caracterizar, ¿no? Caracterizar cuál es el material que requiero, cuáles son los requisitos de ese material, digamos de forma grosera, hablamos ESOR, si es polietileno, si es nylon, si es PVC o si es EVOH, si es un laminado, si es un multilaminado, cuál es el tiempo de vida que necesito para ver qué tipo de barreras necesita mi empaque. Entonces, tengo que tener caracterizado cuál es mi necesidad y cuál es el material que necesito. Y con esa caracterización defino mis especificaciones críticas. Mi espesor, cuál es el espesor de material, cuál es el peso de material, el gramaje, la estructura, la resistencia del material, que también se mide, que lo vamos a ver más adelante, y cuáles son los AQLs, o los límites de aceptación de calidad de esas variables, cuáles son mis tolerancias. Entonces tengo que definir. Entonces, un poco ordenándonos, caracterizo, digo qué necesito, establezco cuáles son las variables críticas y defino cuáles son mis tolerancias. Control de calidad o de garantía de calidad. Entonces, en realidad, si hablamos qué es lo que yo busco, yo tengo que dar mi garantía de calidad
al consumidor, a mi producto. Yo quiero vender, quiero ser aceptado por el mercado. La promoción de una actitud consciente de la calidad de otras áreas de mi negocio. Quiero, digamos, decir que mi proceso y mi gente y mi empresa sigue criterios de calidad. El establecimiento de normas y especificaciones. ¿Cómo aseguro que el empaque reúna las características? Sigo preguntándome, y hay aspectos sanitarios, información química, toxicológica. Tengo que hacer un sistema de muestreo de mi material de empaque, de mi proceso de producción, de mi proceso de envasado. Tengo que tener una supervisión en línea. Esa supervisión no necesariamente debe ser un agente específico. Podría ser el mismo operador, el mismo maquinista, el mismo que hace el proceso de envasado, que tenga el criterio de pasar o no pasar algo bajo ciertas especificaciones de trabajo. Debo tener claro los estudios de control de peligros y procesos críticos, mis estudios HACCP, que tengo que tener para que asegurar que mi producto va a ser inocuo y va a cumplir con las reglamentaciones locales e internacionales. Acá hay un punto importante, que es: yo debo utilizar laboratorios externos como una alternativa en caso yo no tenga capacidad de hacer evaluaciones, y no tenga laboratorio o no tenga capacidad de comprar equipos que de repente son muy costosos. Existen laboratorios que pueden hacer el trabajo. La cuestión es la gestión que yo tengo que hacer para ver qué tengo que analizar, para ver qué me conviene. Primero, para caracterizar el material que necesito, y segundo, para hacer un control que lo que me está vendiendo mi proveedor de material de empaque se cumpla, y mantener registros. O sea, los registros son, digamos, mi seguimiento a qué es lo que estoy usando. Es el que me da la confianza de que estoy haciendo un control de que mis materiales cumplen las especificaciones mínimas. Bueno, técnicas usadas para caracterizar los materiales. Tenemos ensayos de resistencia mecánica, ¿no? Ensayos de tracción. Hay ensayos que evalúan los plásticos de módulo, límite elástico, resistencia a la rotura, fuerzas de apertura. Esto se utiliza bastante para las tapas y siopen, fuerzas de sello, fuerzas de laminado. O sea, yo puedo caracterizar el material que quiero que cumpla estas características. Estas características no es porque, oye, este material lo usa él y ese funciona, sino yo debería saber cuáles son sus propiedades mecánicas del material que estoy utilizando. El módulo va relacionado con este gráfico que está acá, ¿no? Que viene a ser, digamos, el comportamiento del material frente a la aplicación de una tracción del material en función de un desplazamiento, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, un material flexible, plástico, un elastómero. Cuando yo comienzo a jalar, digamos, con mi máquina de tracción el material, si llega a un punto y dejo de jalar, si el material llega a su dimensión inicial, quiere decir que estoy en el lado elástico del material. O sea, no lo he deformado, sigue manteniendo sus características. Ese lado elástico viene a ser esto, y con ese lado elástico yo puedo medir el módulo, que viene a ser una relación de fuerza con desplazamiento del material sin que pierda sus características. Entonces, con el módulo yo puedo tener digamos, un dato que puede caracterizar el material, con el cual yo podría buscar otros materiales alternativos con otros proveedores. No solamente es, oye, dame esa estructura y eso me funciona, sino tiene que cumplir el módulo, el límite elástico, la tracción, el elongamiento hasta la rotura. Digamos, llega un momento en que ya pasó del lado elástico al lado plástico, ya el material se comienza a deformar, pero no se rompe, y
y llega un momento en que se rompe. Entonces todo eso se grafica y está numerado y cuantificado, y eso me puede decir, este es el material con que trabajo. O sea, yo tengo características de mis materiales. Entonces, esta es resistencia mecánica. ¿No? Acá hay unos ejemplos de equipos que hacen la resistencia mecánica. ¿No? Acá hay un equipo de tracción que jala un material. Acá están las mordazas, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá la mordaza está acá abajo y ahí arriba otra, y está jalando el material y está estirando, y acá está midiendo el estiramiento del material, y con eso también yo puedo determinar cuál es la elongación del material de frente a una fuerza determinada. Ese también es otro valor que me ayuda a caracterizar mi material, enfocándonos tanto a plásticos como a hojalata, papel, bueno, dentro de los plásticos hablamos de una infinidad de polímeros. Seguimos con ensayos de resistencia mecánica. Tenemos resistencia a la compresión, ¿no? Ensayos de compresión, ensayos de flexión. A la compresión es el aplastamiento con un equipo que yo lo puedo aplastar y también lo cuantifico con cuánta fuerza puedo darle a un material sin que se deforme, sin que colapse. Entonces también con esto caracterizo mi material para ver cuál es la resistencia, en este caso de mi envase, o de, digamos, si es un pote plástico, si es un balde, si es un contenedor rígido, lo cuantifico con mucha facilidad, ¿no? Acá están las pruebas de fuerza axial, el BCT, que es la fuerza que se aplica en cajas, el BCT Box Compression Test, el ST, que es el Edge Crash Test. Estas dos características caracterizan a los cartones. Cuando compramos una caja de cartón, con estas características yo sé cuál es la resistencia del cartón que estoy usando y de la caja que estoy usando. También tenemos ensayos de flexión, que también me ayudan a saber si un material tiene resistencia, ¿no? Es como un puente donde pongo una varilla de un material que voy a usar, y en el medio hago una presión y tiene que regresar al punto y sin romperse, ¿no? Entonces, también lo cuantifico. Acá tenemos un ejemplo de compresión del BCT, una caja, ¿no? Que se está comprimiendo y está registrando resultados, la fuerza aplicada, a la cual comienza a colapsar la caja, ¿no? Esa es la resistencia crítica del material. ¿En qué momento resiste? Esto me sirve a mí para ver cuál va a ser mi apilamiento cuando yo tenga que exportar, cuando tenga que sacar mis productos al mercado, tengo que llenar un contenedor y de repente no va a ser suficiente y se va a aplastar y va a llegar mi producto maltratado. Entonces yo tengo que asegurar con mi calidad de cartón y de caja que va a resistir los procesos, va a resistir, va a llegar bien al destino, va a resistir el manipuleo. Bueno, acá hay otro ejemplo del ST, una característica propia del material que uso en mi caja, ¿no? Se corta una laminilla de 2 por 2 pulgadas y se aplica una compresión y mido la fuerza, la resistencia al momento de que comienza a hacer la compresión, de que esto colapsa, o sea, no debe colapsar. Si colapsa, quiere decir que la calidad de mi cartón es baja. Entonces, estas características se deben mantener. Si yo acuerdo con un proveedor, esta es la caja que yo quiero, esta es la calidad de cartón, necesito que me des esa calidad a través de estas variables. Le digo, el límite crítico para ST es tanto, con tanto de tolerancia. Bueno, otro ejemplo de BCT. Tenemos ensayos de impacto, también son sistemas que me ayudan a caracterizar el material, ¿no? Ensayos de dureza. Tenemos dureza para ver uso de durómetros, durómetros para medir plásticos, dureza Shore, es dureza Rockwell para hojalatas y para plásticos, para plásticos y es para envases metálicos. Todo tiene normas ASTM, o sea, si nosotros queremos aplicar un método las normas ASTM nos ayudan a que estos procesos están ya conocidos, están estandarizados y se pueden aplicar. Entonces no es, yo tengo un equipo que tiene que cumplir con estos requisitos.
Este es un equipo que hace la caracterización de impacto. Es un péndulo, ¿no?, que cae a velocidad y esto sigue, este es hueco, o sea, esto gira como un péndulo hasta acá, y al momento de chocar con este es el espécimen que estoy evaluando, mide la fuerza en ese momento, mide cuál es la fuerza, como que hay una cámara lenta en que va ingresando y va elevándose la fuerza hasta que lo rompe, ¿no? Entonces, y lo rompe, y eso también me ayuda a caracterizar mi material. O sea, hay técnicas de caracterización de materiales nos ayudan a saber el material que manejo. Ensayo de transferencia de gases. Hace un rato hablamos de atmósferas modificadas o empaques al vacío. También acá estamos hablando, enlazados, acá hay métodos para medir la transferencia de oxígeno, la velocidad de transferencia de oxígeno de la OTR. También tiene su norma técnica, determinación de permeabilidad, ¿no?, a través de materiales, a través de medios húmedos. Acá tenemos un ejemplo de un equipo que mide la humedad, es un equipo MOCON, ¿no?, que yo pongo la lámina, el material que quiero evaluar cuánto de oxígeno puede transmitir, porque un material, mientras menos oxígeno deje pasar, que es más impermeable, me da de seguridad que la vida útil de mi producto va a ser más larga. Entonces, si yo tengo especificado cuál es la transferencia de oxígeno que debe tener mi material, ¿no?, si yo tengo ya especificada, entonces yo con este análisis yo puedo tener la seguridad de que estoy teniendo un envase confiable. También se mide la velocidad de transferencia de vapor de agua. También hay un método STM. También hablamos de la transmisión de dióxido de carbono. También en el caso de quesos, por ejemplo, hace un rato hablamos de empaque al vacío. Los quesos, cuando se empacan al vacío, tienden a emitir CO2, y el empaque tiene la capacidad de poder eliminar ese CO2. Entonces también a mí me interesa que el empaque tenga ciertas características de transferencia de CO2. O sea, no debe ser plenamente, totalmente cerrado a que no pase el CO2, sino se comenzarían a hacer burbujas dentro de mi empaque de queso, y eso iría en contra digamos, del tiempo de vida de mi producto. Más propiedades, en este caso físico-químicas. Hablamos de índice de fusión para medir a los polímeros, la temperatura de fusión, el índice de fusión, que viene a ser la velocidad en que por una abertura pequeña pasa una cantidad de plástico fundido a una temperatura de acuerdo a la norma, digamos para polietileno de alta densidad es 190 grados centígrados, y con un peso de 2.16 kilos acá arriba, y con eso yo puedo también tener caracterizado cuál es el índice de fluidez de mi polietileno, si en caso que yo tenga que soplar botellas para envasar, ¿no? Normalmente es para saber el tipo de material que utilizo, que principalmente se usa para polímeros, para polietileno, polipropileno, si yo uso polistireno, etc. Otros métodos para caracterizar propiedades físico-químicas por espectroscopía. Estamos hablando de differential scanning calorimetry, ¿no? Es calorimetría de escaneo diferencial, de barrido diferencial. Con este ensayo yo puedo determinar cuál es la temperatura de transición vítrea de mi material, cuál es la temperatura de fusión, cuál es la capacidad calorífica, cuál es la entalpía. Entonces son métodos que me ayudan. Este es un equipo, por ejemplo, que hace este control, que me permite trazar curvas con el cual yo puedo determinar cuál es la temperatura de transición vítrea, cuál es la temperatura de fusión, ¿no?, en diferentes etapas del proceso del material. Entonces, caracterizando mis materiales, yo tengo más claridad qué material estoy usando, para que si yo tengo un proveedor no me venda gato por liebre. Tenemos otro método de análisis, que es utilizando el microscopio de barrido electrónico o scanning electron microscopy, ¿no? Dentro de la capacidad de estos microscopios está el espectrometría de energía de rayos X dispersiva, que también me permite hacer cuantificación elemental
de los componentes del material que estoy usando, ¿no? Hay normas técnicas que me ayudan también a que este tema no es algo que se está inventando, sino es algo que ya está utilizado ampliamente. Principalmente el microscopio electrónico lo usan para temas forenses, análisis forenses, porque te permite ver mucho más que un microscopio óptico, porque las dimensiones, el focus en un microscopio óptico está enfocado en un punto, mientras en electrónico el focus está en toda la superficie que se ve. O sea, por eso las imágenes en 3D son bien nítidas. Este es un ejemplo de un microscopio electrónico, donde acá tenemos la bombilla de haz de electrones. El material se pone dentro de esta cámara, tiene que estar en vacío para que no altere la capacidad de poder ver el material, y eso me ayuda a poder observar con mucha más claridad y con altos aumentos el material en 3 dimensiones. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una micrografías que se han tomado con el microscopio electrónico, donde se está haciendo una comparación perdón, es una comparación de la incompatibilidad que hay al mezclar polietileno de alta densidad con polipropileno en una mezcla 70-30, por ejemplo. Y se ve acá que en el punto C, ahí ves unas marcas como de fatiga que te dice que no hay una buena mezcla, no es compatible. Si se agregan acá hablamos 0.5 milímetros, ¿no? Pero si lo vemos en 20 micras, o sea, menos de 0.005 milímetros, vemos acá cómo se está formando la superficie, ¿no? Acá hay otra, por ejemplo, es una visión de una superficie metálica, donde se ven con diferentes intensidades. Este es el método de control de los microscopios electrónicos. Están en la energía con la cual yo le bombeo electrones a la superficie que voy a evaluar. A 5 kilovoltios estoy evaluando externamente, a 10 estoy evaluando un poquito más adentro, a 15 estoy penetrando más, a 30 mucho más. Este es un ejemplo, ¿no?, práctico de lo que se ve con, digamos, la calidad de la imagen de un microscopio electrónico, ¿no? Bueno, en este caso un insecto, que es lo que menos buscamos en nuestros alimentos, en nuestros productos, pero digamos, se ve que los detalles y el focus está en todo, no hay variación, y esto nos ayuda a hacer análisis de fallas cuando hay problemas con el material, o también a caracterizar en caso que yo quiera ver un poco más al lado cristalino. Hay otros equipos que es el uso de la transformada de Fourier, espectroscopía de luz infrarroja utilizando la transformada de Fourier, donde me permite caracterizar un material. Sobre esto sí me gustaría profundizar un poquito, porque es como decir, esto se está usando actualmente como la huella digital de los materiales de empaque. Yo puedo tener un material de empaque y lo paso en mi FTIR a diferente longitud de onda, y le va a dibujar un espectro. Esta es la transmitancia, dibuja el espectro. Ese espectro no debe cambiar si yo recibo ese mismo material de acá a un mes y el proveedor no ha hecho ningún cambio. Debe mantenerse el mismo. O sea, eso se dice que es una huella digital, sin necesidad de saber si esta longitud de onda corresponde a tal material o a tal material, a tal material. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un polietileno de alta densidad con 0.3% de un componente. Este es un componente que lo hace con un elemento compuesto, ¿no? Pero digamos, hay diferentes curvas, no se ve muy claro en la imagen, pero son diferentes curvas como se ve la variación. Pero en el caso de los materiales de empaque, por ejemplo, este vendría a ser mi curva patrón que yo establezco como estándar, y este vendría a ser mi curva de lo que está ingresando. Yo podría comparar y decir, oye, es lo mismo, ¿no? Digamos, acá hay diferente longitud de onda, entonces no es lo mismo. Debería estar sobrepuesta en el mismo perfil, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma de hacer un control de calidad en mis materiales de empaque. ¿Debo implementar un laboratorio de análisis para asegurar la calidad de mis empaques? Esta es la pregunta, ¿no?
Entonces, el primer punto acá que es muy importante, debo tener una participación, compromiso y confianza al proveedor. O sea, mi proveedor yo debo tener una confianza de que su proceso es confiable para mí, mi fin, para que yo no tenga que estar preocupándome en hacer análisis. Entonces, acá hay un tema. Mi proveedor me debe garantizar que él está siguiendo todos los protocolos o las pruebas, que él no está modificando nada y que sigue un sistema de gestión de calidad en todo su proceso. Digamos, como referencia, en esta parte de la participación, el compromiso del proveedor está que en muchos casos al proveedor le pedimos para que nos alcance una carta donde él se comprometa a no cambiar ningún componente, a no cambiar ningún proceso productivo, a utilizar los mismos insumos, y si hubiera un cambio, él nos tendría que avisar, nos tendría que decir, ¿sabes qué? Estoy cambiando un adhesivo del laminado que te estoy dando porque no tenía el otro, pruébalo a ver si te interesa, pero te aviso para que por si acaso no haya sorpresas, porque en realidad en algunos casos los proveedores no, digamos, se omiten ese paso, y cuando estás usando el material te causa problemas en tu línea. Digo, ¿qué está pasando? Pero si siempre he pasado bien, ahora no pasa el material, no sella, o no corre, o no desliza, se está atracando. Entonces ahí es donde es importante que el proveedor nos dé ese compromiso y confianza de que nos va a avisar cualquier cambio y que va a mantener un sistema de calidad. El proceso de selección de proveedores que yo debo tener también me debe permitir tener claridad de que estoy escogiendo, digamos, el mejor material. Cuando hablo de proveedores me estoy refiriendo al material que el proveedor me va a dar. Entonces yo tengo que tener un proceso de aceptación del material. Digamos, ¿sabes qué, proveedor? Necesito un material para este fin, dame una muestra y la voy a probar. Si es conforme, la probamos. Si no es conforme, no. Entonces, si no es conforme, no me vas a dar ese material y dame otra muestra, o busca otra mejora, o busca otro insumo, pero no funcionó. Pero no es que, oye, es que necesito ese material, tráeme lo que tengas y lo produzco. No puedo hacer eso. Tengo que seleccionar, tengo que probar, tengo que validar antes de utilizar el material. Análisis y detección de no conformidades. El tema de las no conformidades es importante porque me permite tener un registro de los problemas que estoy teniendo con el material de mi proveedor. O sea, no se trata tampoco que todos los materiales son inmaculados. Puede haber casos que sí tengo confianza y que nunca he tenido problemas con el material que me está abasteciendo mi proveedor, pero sí hay momentos en que puede haber problemas, y eso me va a permitir hacer estadísticas, saber cuánto tiempo me está parando mi producción, cuánto tiempo estoy perdiendo que no produzco, cuánto de material estoy desechando porque no funcionó el material, cuánto producto involucrado. Entonces el sistema de detección de no conformidades me ayuda a tener mapeado y a tener cuantificado esas pérdidas que de repente podrían ser escondidas si no la tengo registrada. Acciones correctivas y preventivas, bueno, también son procesos que se siguen tanto internamente en mi proceso de producción como con nuestros proveedores. Cuando un proveedor tiene una falla consecutivamente y es reincidente, entonces pues necesitamos que hagas una acción correctiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a corregir? ¿Cuál es tu plan de acción? Entonces tenemos que pedirles planes de acción, planes de trabajo que corrijan y que también nos ayuden a prevenir el mismo problema para posteriores eventos. Bueno, acá hay un sistema, cómo implemento un laboratorio de análisis para asegurar la calidad de desempaques, ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? Bueno, creo que un poco es algo que ya todos conocemos, ¿no? El orden es siempre planear antes de hacer las cosas, después hacer, hacer, ¿no? Para que se comience a hacer lo que he planificado. Después verifico, ¿no? Verifico lo que estoy haciendo, a ver si está conforme, y actuar es el mejoramiento continuo de mis resultados.
Bueno, hay otro proceso para diseñar qué es lo que yo necesito evaluar cuando tengo que decidir qué tengo que evaluar. Es el FMEA, que es el análisis de modos de fallas y efectos, que es el procedimiento de análisis de fallos potenciales de un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por el efecto de las fallas. Está orientado a priorizar las acciones de mejora para mitigar el riesgo. O sea, yo hago un cuadro de actividades, una serie de actividades. Acá tengo, digamos, un resumen a través de un formato. Tengo si hay un nivel de severidad, nivel de incidencia y nivel de detección. Cuán severo es, cuánto sucede y si lo se puede detectar o no se puede detectar. Y se califica del 1 al 10, donde 1 es muy improbable o muy bajo y 10 es el más severo, ¿no? Igual en el nivel de incidencia, en el nivel de detección, por cada falla que tenga en el elemento que yo quiero evaluar. Y con esto yo aplico el índice de prioridad de fallo, que es el factor de la multiplicación de las tres calificaciones por cada fallo que pueda tener, y en base a eso yo establezco prioridades. ¿Cuál es el que tiene mayor acción, mayor valor? Y sobre ese mayor valor le digo, este es más importante, ¿no? Para ver qué es lo que tengo que evaluar. Bueno, yo creo que esto no tengo mucho tiempo para explicarles porque ya se está esto. Bueno, el análisis estadístico, que hablamos de diagramas de Pareto, de diagramas de procesos, que me ayudan también a tener variables. Por ejemplo, acá estamos midiendo un espesor de un material, ¿no? Y cuáles los valores nominales, cuál es el promedio. Es la carta de procesos XR, donde está dentro del Six Sigma, de 3 sigmas para arriba, 3 para abajo, ¿no? Los rangos también, donde no debe haber puntos que salen. Eso me da cierta confianza que mi proceso es conforme. Tenemos el diagrama Ishikawa, que también me ayuda a analizar problemas, me ayuda a evaluar el factor humano, el factor máquina, el factor ambiental, el factor material, el factor método, el factor medición, para poder evaluar cuál es la causa de un problema. Para muestrear tenemos la Military Standard, la 105E, la Unidad Técnica Peruana ISO 28591 del 99. Tenemos acá, digamos, unos cuadros sobre el cual se elige el nivel de inspección, donde normalmente la norma te pide que para comenzar a inspeccionar trabajas con nivel de 2 de inspección general, y en función del tamaño de muestra escoges el dígito que vas a muestrear, y ese dígito está indicado acá. Si te tocó E quiere decir que tienes que muestrear esta cantidad que está acá. Bueno, no está muy clara, que son 13 unidades que tienes que muestrear, y con los resultados te vas a esa tabla, ¿no? Con cuánto aceptas o con cuánto rechazas. Son sistemas que son conocidos por todos, que son estandarizados y no pueden ser objetados por ningún proveedor porque son internacionales. Bueno, equipos mínimos que debo tener: equipo para el control de variables, para el control de atributos. Independientemente de los equipos de alta, digamos, de alta ingeniería para caracterizar a los materiales que hemos repasado anteriormente, digamos, yo debería tener un vernier, un micrómetro que me permita tomar espesores, características mínimas, ¿no? Bueno, un altímetro, un medidor de altura, un comparador de altura, como le podemos llamar, también para medir algunas variables cuando son envases plásticos, una balanza, ¿no? Digamos, son condiciones mínimas que debería tener, pero más importante es que yo trabaje con mi proveedor para que él aplique los métodos y me dé la confianza. Si yo requiero, debería ir hacia donde, digamos, a un laboratorio tercero para caracterizar el material y decir: esto es lo que he caracterizado, el material que me funciona, y esto es lo que tengo que recibir siempre. Y si es que hay un problema, tú encárgate de que cumpla esta caracterización. Bueno, normas que regulan el envase. Tenemos el reglamento de alimentos y bebidas, que sí nos pide el tema de las migraciones que pudieran haber al producto, controlar impurezas de metales pesados, monómeros residuales, límites máximos, que también nos dice que no ha sido clara la norma, que al final estamos usando la norma técnica peruana, que son normas
voluntarias, pero con los límites que está indicando la norma técnica peruana, digamos, se enfocan los resultados que cumplan, ¿no? También hay normas de la Comunidad Europea que también están dictando los límites para estas características. Tenemos el decreto supremo 038-2014, que es el que modifica este decreto 00798, donde se incrementa o se habla del reciclado de los envases PET, pero todavía no se pone, simplemente se dice se permite el uso de plástico reciclado, ¿no? Que es solo un acomodo que se ha hecho al 00798. Y bueno, algunas precisiones más a los metales pesados que se evalúan. Tenemos el resolución ministerial 462-2007 del Ministerio de Salud, que se aprueba la guía técnica de patrones microbiológicos de superficie en contacto con los alimentos y bebidas. También esta norma técnica nos da ciertos requisitos microbiológicos que tienen que tener, que la podemos usar para los mismos materiales de empaque. Tienen que cumplir con estas características microbiológicamente. La ley 30884, que es la última que estamos ahorita en discusión, que todavía no salió reglamentación, que la ley regula el plástico de un solo uso y recipientes de envases descartables, que ya ha establecido un plazo para que de acá a 3 años los envases PET tengan mínimo un 15% de material reciclado, PCR, ¿no? Post Consume Recycled, ¿no? Y bueno, ya dice que solo se debe usar el tema de bolsas plásticas, nada de bolsas por la dimensión, que no sean una dimensión pequeña y que todas tengan que ser con material biodegradable. Y que, bueno, la idea del biodegradable es que sea certificado por un laboratorio acreditado, pero en el Perú no hay ningún laboratorio acreditado en ese análisis que determine la biodegradación, pero sí ha dado la autorización el Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio del Ambiente, para que sea solamente como laboratorio acreditado que haga ese análisis, ¿no? Sin acreditar el análisis propiamente dicho. La ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en realidad habla de las condiciones de rotulado, la información que tengo que consignar en la etiqueta que oriente al proveedor en el contenido neto, en los componentes, ¿no? Bueno, esta es una norma antigua que bueno, y está, digamos, fortificada por otras normas recientes que hay, ¿no? La ley de alimentación saludable, que no la he puesto acá, pero también que nos está exigiendo que se pongan con más claridad, que se eviten usar ciertos términos. No, bueno, y acá aparte hay una miscelánea de otras normas internacionales, BRC, FDA, 21 CFR. Si queremos exportar, tenemos que estar, digamos, al día con estas normas, los reglamentos de la Comunidad Europea para Europa, ¿no? Aparte hay normas específicas para Alemania o para Japón, que también tenemos que tener, y que nuestro envase debe cumplir, y que nuestro proceso productivo debe cumplir, mi producto también, ¿no? Tenemos varias normas de este tipo, que son normas españolas principalmente. Bueno, es todo lo que quería comentar referente a lo que es la gestión de los materiales de empaque, cómo yo implemento un sistema de gestión de calidad. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Disponemos de algo de tiempo? Yo te quería preguntar también dentro de tu experiencia, porque tú ves obviamente Gloria y ves envases metálicos, pero la recomendación general, ¿cómo sería para un envase tanto en el sector alimentario en general? ¿Cuál es de acuerdo a lo que te he escuchado, el criterio básico es tener buenos proveedores? Porque si no tengo un buen proveedor de un empaque, mal voy a tener una calidad adecuada. O sea, va por ahí. La calidad de tu producto va por la calidad de tu proveedor. Es básico. Bueno, la recomendación es, bueno, tener una persona que se dedique a estos temas en mi empresa, porque si yo me dedico a producción, me dedico a ver mis insumos y me dedico a buscar proveedores, de repente no me va a abastecer. Yo creo que es un trabajo continuo de trabajar con el proveedor, de citarlo, de ver si puede o no puede,
y yo creo que la competencia de los diferentes proveedores de empaque está, o sea, hay una oferta, hay nuevos proveedores que quieren entrar, que de repente no compiten en precio, porque todavía, digamos, están naciendo. Bueno, el tema de la globalización afecta a todos, quizás los más grandes pueden bajar costos, los que están comenzando no, pero hay varias empresas que están, digamos, saliendo, están emergiendo, y siempre tenemos que buscar la alternativa de tener, digamos, un material, un proveedor que me pueda dar el material que yo necesito. Lo que normalmente se hace es hacer benchmarking. ¿Qué es lo que utiliza para este producto tal empresa que yo lo quiero vender, pero bueno, yo no sé a quién recurrir? Entonces averiguo y puedo comenzar con ese benchmarking, ¿no? De tomar y copiar o tratar con ese proveedor, decirle yo también quiero ese envase para mi producto. Entonces quizás así tengo cierta confianza de que ese producto o ese proveedor tiene experiencia en ese material, o sea, no estamos siendo conejillos de indias, ¿no? Porque podría ser conejillo de indias, mira, yo tengo el material que tú quieres, toma, pero de repente está probando conmigo porque nadie lo ha usado, o es un insumo que nadie le ha dado garantía aún. Entonces sí digamos, es un reto que se tiene de trabajar con el proveedor, de reunirse con él, de establecer cuáles son las características que yo quisiera. Ahora, estos análisis de SC, micrografía o microscopía electrónica, quizás de repente no estemos al alcance de tener equipos de ese tipo, y de repente tampoco al alcance de pagar esos análisis, pero hacia eso deberíamos apuntar para que mi proveedor me dé la garantía, ¿no? Él sí podría de repente hacerlo y enfocar a que esa es mi mira, que el material esté bien caracterizado, al menos con las variables críticas mínimas, que yo pueda tener cierta confianza, digamos, con la tracción del material, que estos análisis no son costosos, con el espesor del material, bueno, en general tener la confianza de que tengo las variables mínimas establecidas que me permitan, es decir, con esto mínimo tengo el material de empaque y tengo caracterizado esas características, sus AQL, sus tolerancias, con eso yo estoy